Y yo vi que los maestros estuvieron bastante ocupaditos en la lección y vi bastante entusiasmo, porque es una lección, hermano, que se presta para hablar mucho. ¿Por qué Dios hizo a Lucifer sabiendo que Lucifer iba a pecar? Si lo hizo, ¿por qué lo hizo? Porque sencillamente hubiera dejado de haberlo hecho y se acabó el problema. Pero lo hizo. Y lo hizo sabiendo que iba, ¿qué cosa? Que iba a pecar. Y entonces, en última instancia, nosotros caemos en el terreno de Adán y Eva y le echamos la culpa a Dios. Y le decimos, entonces, ¿por qué lo hiciste? Si sabías que iba a ser... ¿No se les ha ocurrido a ustedes pensar eso? ¿No se les ha venido a la mente a ustedes decir, bueno, ¿y por qué Dios lo hizo? Si Él sabía. Hermanos, ya queremos meternos en el terreno de Dios y no nos corresponde a nosotros. Algún día sabremos, hermanos, por qué Dios lo hizo, sabiendo que iba a ser. Pero la realidad, hermanos, es que desde el cielo comenzó ese conflicto. Ese conflicto se echó raíces en el jardín del Edén. Y allí Adán y Eva, volvemos a lo mismo. ¿Sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar? Sí. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no hizo otra cosa diferente? ¿Por qué hizo Adán y Eva? Bueno, hermanos, son preguntas que no tienen respuesta para la mente humana y nosotros debemos confiar en que Dios es sabio y Dios sabe por qué lo hizo. Pero ese mal, ese pecado, ese Lucifer que comenzó en el cielo, ha seguido trabajando a lo largo de toda la historia. Y ha venido, hermanos, entorpeciendo en todo lo que puede los caminos de Dios. Y cuando alguien o algún grupo surgía para servir a Dios, el diablo procuraba de una o de otra manera interrumpir ese plan de Dios. Uno de los primeros planes de Satanás fue querer abolir la palabra de Dios, quitar la Biblia. Y allí, hermanos, en la Revolución Francesa, el diablo se ensañó, hermanos, a lo máximo, tomando las Biblias por miles y por miles y por miles, para quemarlas. Primeramente, antes de eso, el diablo se encargó, hermanos, de que las Biblias estuvieran encadenadas en las iglesias y que solamente el sacerdote podía usarlas. Nadie tenía derecho a interpretar la Biblia. Y de esa manera el diablo mantenía la mente de millones y millones de seres humanos en las tinieblas. No había contacto con la Biblia. Era solamente el sacerdote quien podía utilizarla. Aquello, hermanos, viene la imprenta, Dios se encarga de que surge allí John Gutenberg, se imprime el primer libro de la Biblia y por miles y millares y millones la Biblia comienza a difundirse. La gente comienza a despertar, comienza a conocer a Dios. Pero el enemigo de las almas, ¿qué hace, hermano? Ahora es cuestión de destruir la Biblia, amontonarlas y quemarlas. Y el poder perseguidor de Satanás, todo aquel que tenía la Biblia, era suficiente delito para ser muerto. Y allí encontramos a hombres y mujeres, a lo largo, hermanos, de toda la historia. Lo encontramos a hombres y mujeres fieles, viajando de un lugar a otro, llevando las escrituras escondidas entre sus ropas. ¿Para qué? Para poder compartir en secreto con otros, porque era prohibido. Y hasta no hace mucho tiempo, todo lo que era el comunismo, hermanos, la Biblia estaba totalmente prohibido. Quien lo encontraban con una Biblia era suficiente para sencillamente liquidarlo. Pero Dios se encargó, hermanos, de que el comunismo cayera y las puertas se abrieron. Y nuevamente, hermanos, ahora surge el conocimiento de la verdad para miles y millones. Notamos, hermanos, el diablo por un lado y Dios abriendo la puerta por el otro. Y esa lucha entre el bien y el mal, hermanos, sigue hoy y va a seguir hasta el día final. Y cuando llegamos ahora a Apocalipsis 17, estudiamos un poquito la semana pasada, y allí vamos, hermanos, a abrir la Biblia, Apocalipsis 17, y vamos a encontrar allí que ya se está vislumbrando el fin de la historia de pecado de esta tierra. Ya Dios está manifestándose en una manera clara y nos está dando a entender el camino por el cual Dios va a intervenir y va finalmente a destruir a ese poder perseguidor. Dios, hermano, no nos deja a ciegas. Dios nos está advirtiendo, nos está mostrando cómo va Él a terminar
con este problema del pecado. Y queremos decir, hermanos, que felizmente Dios va a terminar con aquello y muy pronto. Apocalipsis 17. Dice allí el primer versículo: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Por lo tanto, el capítulo 17 es que Dios va a mostrar. ¿Qué va a mostrar allí, hermano? Nos está diciendo aquí la sentencia contra esta mujer, contra la gran ramera. Y el resto del capítulo comienza ahora, hermanos, el ángel a describirlo. No lo describe en una manera muy clara para nosotros. Evidentemente San Juan debe haber entendido perfectamente bien. Y si no, él se hubiera encargado de preguntarle al ángel. Porque el ángel dice, ¿qué cosa? Yo vengo a mostrarte. Y los ángeles, hermanos, nos muestran en una manera en que podemos entender. Lo único que yo puedo decir de Apocalipsis 17 es que el ángel le debe haber mostrado a Juan en una manera bien clara lo que significaba la destrucción, la sentencia de esta gran ramera. Él lo entendió. Si no, él hubiera preguntado, como en otras oportunidades, el ángel habla y el interlocutor, si no entendió, ¿qué cosa? Le pregunta. San Juan evidentemente no le preguntó al ángel, así que él entendió. Pero ahora yo no lo entiendo. Y allí está el problema. Pero sí, hermanos, puedo entenderlo en manera general, pero vamos a ir despacito para ver allí qué es lo que Dios quiere mostrarnos. Y hermanos, es un problema muy serio. Este capítulo 17 tiene dividido al mundo cristiano en 1000 grupos diferentes. Entre los adventistas, hermanos, también hay diferentes opiniones. Por lo tanto, la iglesia adventista no tiene una posición de decir esto es así, porque no tenemos derecho, hermanos, a decirlo. Pero sí vamos a demostrar un poquitito esta mañana las diferentes opiniones y ustedes, hermanos, se quedan con la que más les guste. Pero por lo menos vamos a tener un panorama un poquitito más claro, que es cómo va Dios a intervenir para destruir finalmente esta gran ramera que es allí. Seguimos un poquitito más adelante y vamos allí, versículo 7 fue el último que hablamos la semana pasada. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí comienza, hermanos, el dilema. Versículo 8. La bestia que has visto era, en lo pasado, y no es. Era y ahora no es. Y dice, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto dice para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Y continúa, hermanos, diciendo allí, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y allí dejamos, hermano. Tremendo problema, ¿verdad? Y pareciera, hermanos, aquí casi un trabalengua, ¿verdad? El que era y no es y qué va a ser y cuánta historia. Ahora, hermanos, hay 1000 opiniones en cuanto a esto. La bestia que era es la Roma pagana. No es, en ese momento el apóstol San Juan dice no es. Puede, hermanos, allí interpretarse de varias maneras. Es el periodo en que la Roma pagana deja de perseguir y antes que la Roma papal intervenga. En ese momento no hay persecución, aparentemente no es.
luego es. ¿Por qué? Porque aparece el poder persecutor de la bestia, del cuerno pequeño. Y allí va, hermano, siguiendo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, aparece allí la bestia con una cabeza herida de muerte. Y aquí, hermanos, no podemos nosotros tomar los versículos del capítulo 17 totalmente aislados. Tenemos que tomar todo el contexto. Y yo le digo, hermanos, que me he roto la cabeza con 20 libros diferentes y comentarios bíblicos y cuánta cosa, para ver de sacar algo más o menos en claro. Y les voy a dar, hermanos, las 3 opiniones generales que hay en cuanto a esto. Porque hay miles de libros escritos sobre Apocalipsis 17. Y los adventistas, hermanos, piensan y opinan de muchas maneras también diferente. Allí aparecen las 7 cabezas, la bestia con 7 cabezas. Las cabezas, sí, hermanos, no hay la menor duda, en la Biblia significa poder, significa gobierno, significa alguien políticamente que está manejando, que tiene el control. Por lo tanto, aquí hay 7 poderes políticos, porque son 7 cabezas, 7 poderes que Satanás va a utilizar o ha utilizado para atacar, para destruir, para obstruir la obra de Dios. Ahora, ¿qué significan esas 7 cabezas? La inspiración, hermano, no nos da ningún detalle. Por lo tanto, lo que vamos a decir, hermanos, es una opinión. Y esa opinión, hermanos, no tiene quizás mucho valor, pero sí puede darme cierta satisfacción, cierta tranquilidad, cierta confianza en la palabra de Dios. Para muchos, el número 7 no significa que son 7 poderes definidos, sino que ese 7, el 7 es simbólico para algunos. ¿Por qué? Porque en el mismo Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 11, encontramos que se utiliza el 7 en forma simbólica. Habla de las 7 iglesias de Asia, cuando en Asia había 50 iglesias, pero toma solamente 7. Por lo tanto, muchos creen que este 7 es simbólico y que significa todos los poderes antagónicos al gobierno de Dios. Todos los poderes que se han levantado desde el principio para destruir al pueblo de Dios están involucrados en este número 7. Eso es lo que entienden algunos y es lo que enseñan algunos. Otros dicen que son 7 naciones específicas que han procurado atacar y destruir al pueblo de Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo decir? El estudio mío, yo no puedo separar Apocalipsis de Daniel, porque Apocalipsis, hermanos, es el desarrollo ampliado de Daniel. Entonces, si yo dejo a Daniel completamente de lado, hermano, me meto en un mar muy oscuro, muy difícil de poder manejar. Si nos vamos allí a Daniel, en el capítulo 2 y el capítulo 7 de Daniel, aparecen 4 potencias, 4 imperios universales, 4 imperios que atacaron y fueron los elementos que el diablo utilizó de una o de otra manera para destruir al pueblo de Dios. Y allí entonces, hermanos, aparecen allí dentro de esas cabezas, aparece también 10 cuernos y luego aparece también, ¿qué cosa? Un cuernito pequeño, y ese cuernito pequeño se hace grande. Entonces, hermanos, no podemos totalmente ignorar Daniel al querer explicar Apocalipsis 17. Si lo queremos ignorar, hermanos, estamos en un mar sencillamente totalmente perdido. Ahora, si tomamos a Daniel 2 y Daniel 7, y luego tomamos a Daniel 8 para el cuernito pequeño, encontramos que esos poderes fueron ¿quiénes? ¿Quiénes utilizó el diablo? Primeramente fue ¿quién? Fue Babilonia. Babilonia, hermanos, Dios la utilizó. Y esa Babilonia es la que aparece aquí ahora en forma simbólica. No es la Babilonia terrenal, no es la Babilonia de Nabucodonosor, es la Babilonia, ¿qué cosa, hermanos? Religiosa. El símbolo de aquella Babilonia pervertida, de aquella Babilonia pagana, de aquella Babilonia idólatra. Ahora Dios la traslada con ese nombre ¿a qué? A la religión ahora pervertida, a la religión, hermanos, aparentemente ser cristiana, pero es más pagana que cristiana. Por lo tanto, allí está Babilonia. Aparece en segundo lugar, ¿qué potencia? Medo-Persia. Está, hermanos, en la Biblia. La tercera es ¿cuál? Es Grecia. La cuarta es ¿cuál?
la Roma imperial, la Roma de los Césares. Y luego de la Roma de los Césares va a surgir allí el cuerno pequeñito. Y ese cuerno pequeñito, hermanos, sabemos que es la iglesia apóstata. Y allí están apareciendo 5. ¿5 qué cosa? Que eran. 5 qué cosa dice? Eran. ¿Y ahora qué cosa? Ahora no es. ¿Por qué no es? Porque para algunos intérpretes, una de esas cabezas fue herida como de muerte. Quedó allí, hermanos, ¿qué cosa? Ese poder quedó anulado. El Vaticano queda sin cabeza visible cuando el general Berthier entra con sus tropas francesas y se lleva al Papa Pío VI y lo lleva prisionero a Francia. El Vaticano queda sin nada, no hay ninguna autoridad, no hay ningún poder perseguidor. Ahí estamos, ¿qué cosa? Los 5 que eran, ahora el que no es, pero dice ¿qué cosa? Que es de los 7. ¿Y qué cosa? Y se va a levantar y va a aparecer como el 8. ¿Cuándo va a aparecer, hermanos? El 5 es la Roma apóstata, la Roma religiosa, el cuerno pequeño. Deja de ser. Y deja de ser, hermanos, allí cuando interviene ¿qué cosa? La 6ª trompeta, cuando vamos al capítulo anterior, que es allí ¿quién? La Revolución Francesa. Hermanos, allí ¿qué cosa? Deja de ser, le da un golpe de muerte al papado. Y allí está ahora ¿qué cosa? La 6ª que es ¿qué cosa? Que es. Y ahora deja de ser por la herida de muerte. Pero va a volver a resurgir del abismo. ¿Cuándo? Hermanos, eso está en el futuro. ¿Cuándo qué? Cuando esa herida de muerte sea plenamente sanada. Para muchos intérpretes la herida fue sanada en el año 1929, cuando se le devuelven los estados pontificios, y luego más adelante cuando Mussolini le devuelve toda la autoridad y separa el Vaticano de Roma. Pero hermanos, no, eso no significa la herida de muerte. La herida de muerte, hermanos, es que se le ha quitado el poder, la autoridad que tenía en lo pasado. Pero esa autoridad, ¿qué cosa? De acuerdo a la Escritura, se le va a restituir y va a hacer que ese poder se levante y va a contagiar, y va a contaminar, y va a conseguir el apoyo de todos los reyes de la tierra. Por lo tanto, hermano, ¿qué cosa? Va a volver a surgir. Dice que va a surgir del abismo. Y es la 7ª. Y esa 7ª dice que ¿qué cosa? Es la 8ª, pero es de las 7. No es, hermanos, un poder nuevo, pero va a surgir, ¿qué cosa? De vuelta. Es de las 7, pero surge ahora cuando recibe el apoyo de todos los gobiernos de la tierra. ¿Para qué? Para atacar y destruir al pueblo de Dios. Ahora encontramos, hermanos, una serie de problemas allí que no es fácil dilucidarlos de una manera muy clara. Porque vamos allí que dice que los 7 montes son, ¿qué cosa? 7, son 7 reyes. Para muchos los 7 montes, y hay libros escritos, hermanos, los 7 montes lo identifican ¿con quién? Con Roma, las 7 colinas. Dice la Biblia, están los 7 montes, está identificando a Roma. Pero dice la Biblia, hermano, me está diciendo que esos 7 montes son 7 reyes. Entonces no puedo yo aplicarlo directamente a la Roma, la ciudad de las 7 colinas. ¿Por qué? Porque la Biblia me está diciendo que son 7 reyes. Y entonces ahora aquí intervienen interpretaciones extra-adventistas y dentro del adventismo. Dicen, y ustedes van a encontrar libros escritos, que esos 7 son 7 papas. Y ya, hermanos, con el último papa, Juan XXII, Pablo II, ya venían anunciando, este es el último papa. Y allí, hermanos, le hacen una historia y un cuento tremendo, que esas 7 colinas son 7 papas, porque habla de estas 7 colinas y le identifican con Roma. Pero la Biblia me está diciendo que esas 7 colinas son ¿qué cosa? Son 7 reyes. No me dice 7 papas, me dice que son 7 reyes. Pero hermano, vuelvo a repetir, se presta para interpretarlo como a ustedes les resulte más cómodo. Ahora se fue Pablo II, era el último papa. Y yo escuché, hermanos, a adventistas y me discutían y me sacaban la historia de los papas. Mira, así, 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 este es el último y ahora termina este papa y viene el fin del mundo, se acabó. Se fue el papa, ahora lo van a hacer santo, ya lo sacaron de la sepultura ayer.
ya lo sacaron allí y ahora el 1 de mayo lo van a hacer allí, lo van a beatificar. Pero todavía ahora hay otro papa. Y hay algunos que se equivocaron un poquito y ahora sí, a este le están poniendo que es el último papa. Hermanos, son especulaciones humanas. Si ustedes pueden escucharla, parece muy bonito, parece muy de acuerdo, pareciera más o menos lógico, pero son especulaciones humanas. Son 7 papas. Hay otro que dice, no, no son 7 papas. Como dice que son 7 reyes, están sacando, hermanos, los emperadores romanos. Y allí comienzan con Augusto y siguen con Tiberio y siguen con los demás y le sacan la historia a los 7 emperadores, porque dice que son 7 reyes. Notamos, hermanos, cuánta especulación humana hay allí. Sabemos que son poderes que se levantan contra el pueblo de Dios. Ahora, algunos toman, y para mí es lógico, hermanos, tomar desde Babilonia y comenzar a contar los 5. Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma imperial y el cuerno pequeño. Son los 5 que eran. Está en la Biblia, yo no estoy inventando nada. Hay algunos que le agregan y toman otra posición. Dice, no, los 5 poderes intervienen y ponen allí a Egipto, ponen a Siria y luego ponen los poderes que aparecen en Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Y le ponen a Egipto porque Egipto fue un enemigo grande del pueblo de Dios. Y ponen a Siria porque Asiria fue la que se encargó de llevar al pueblo de Israel en el desierto. Babilonia se llevó al pueblo de Judá y Asiria se llevó a los israelitas, y allí prácticamente todo Israel quedó allí. Y algunos, vuelvo a repetir, hermanos, toman esa otra posición. ¿Por qué incluyen a Siria e incluyen a Egipto? Bueno, hermanos, porque les parece que es lógico utilizarlo. Pero no hay un argumento lógico, bíblico, para tomar aquella posición. Ahora, estos son poderes perseguidores que han sido y que van a ser contra el pueblo de Dios. Eso es clarísimo. Satanás, hermanos, ha utilizado y va a utilizar, ¿qué cosa? Los elementos humanos. Él es muy hábil, él sabe dirigir las mentes de los humanos para dirigirlas a donde él quiere. Ahora, estos reyes, el versículo 9 y el versículo 10. Vean ustedes, hermanos, ahí el capítulo 17, versículo 9. Dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Otro tremendo problema. Cuando aparece al principio del capítulo 17, la mujer está sentada ¿sobre quién? Sobre la bestia. Ahora aquí la mujer aparece sentada ¿sobre qué? Aparece sentada sobre las cabezas. Notamos, hermanos, cómo se presta para muchas interpretaciones porque no está muy claro. Y luego allí, hermanos, dice el versículo 10, y si estas, ¿qué cosa? Se sienta sobre la mujer. Y estos son 7 reyes. ¿Notamos, hermano? Las 7 cabezas son, ¿qué cosa? 5 reyes. Y más adelante nos está hablando, hermanos, los 10 cuernos que ha visto son 10 y aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora llegamos a otra palabrita, 1 hora. Y ahí están los intérpretes. 1 hora profética son 2 semanas. Quiere decir entonces que ellos van a reinar por 2 semanas, porque eso es profético. Pero hermano, cuando vamos a la Biblia, yo le saqué solamente algunos poquitos, pero son bastantes versículos, donde encontramos que esa hora, hermano, se refiere a tiempo y no tiempo definido. No es 60 minutos. De hora, hermanos, es hablar de un tiempo indefinido. Y hay montones de versículos, especialmente en el Nuevo Testamento, que por lo tanto no podemos tomar un tiempo determinado, pero sí sabemos que será por un tiempo muy corto. Dios no va a permitir, hermanos, que el mal se siga envalentonándose por mucho tiempo contra el pueblo de Dios. Satanás se está preparando para el último ataque y Dios, hermanos, está preparando también su ejército para venir y restaurar a aquellos que son fieles hijos de Dios. Ahora, versículo 11. 17, versículo 11, nos habla de la bestia, ¿qué cosa? La bestia que era y la bestia que no es. La que era, hermanos, todos coinciden que era la Roma pagana. Y entonces allí continúan, la que es, hermanos, que en breve tiempo ha de atacar al pueblo de Dios. Pero ahora lo que nos interesa más, hermanos,
que estas interpretaciones, es que estos poderes van a ¿dónde? Dice, van a perdición. Hermanos, es una guerra, una lucha en la cual se sabe el final. Se está luchando en Afganistán y nadie sabe, los americanos, hermanos, dónde va a terminar. Estamos metidos en Libia y nadie sabe ni cómo ni cuándo se va a salir de Libia. Y se está peleando en otro lugar y nadie sabe. Aquí, hermanos, se sabe que van directamente a la perdición. Es una lucha en la cual, hermanos, por anticipado se nos está diciendo quién es el que va a ganar y quién es el que va a perder. Va allí a perdición. Y la palabra, hermanos, interesante que aparece ahí en griego es apoleia. Y esa palabra apoleia quiere decir una destrucción total. Una destrucción en la cual desaparece. No es una destrucción, hermano, que quedan ruinas o que queda algo en pie, sino que esa palabra es una destrucción totalmente completa y absoluta. Y sabemos, hermanos, que el mal, ¿qué cosa? No va a quedar ni raíz ni rama. Va a ser totalmente aniquilado, totalmente destruido. Y ahora el versículo 14 nos dice, ¿qué cosa, hermanos, notemos allí? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Aquí, hermanos, es el Armagedón. El Armagedón, hermanos, no es una lucha política, no es Oriente y Occidente. A Dios no le interesa, hermanos, aquí ver las naciones peleándose unas contra otras. La lucha y la Biblia, hermanos, es la lucha entre el bien y el mal. Y ahora llega al final cuando Satanás va a utilizar a los poderes de la tierra, los va a convencer con milagros mentirosos. ¿Para qué? Para formar una coalición para ir contra el pueblo de Dios. Y cuando ellos se preparan y quieren atacar al pueblo de Dios, Dios va a intervenir. Allí, hermanos, es el Armagedón, si queremos ponerle un nombre. Y allí es la destrucción total. ¿Por qué? Porque van a desaparecer. Dice que el Cordero, ¿qué cosa? Los va a vencer. Ahora, hermanos, qué bonito estar formando parte del ejército que sabe que va a ser vencedor. ¿Para qué ponerme del otro bando cuando yo sé que va a perder? Nadie quiere perder, ¿verdad? Pero, hermanos, lamentablemente hay muchos cristianos que van a estar del lado de los perdedores, porque no quieren ajustar sus vidas a las normas del Cordero. No quieren ajustar sus vidas a las normas de aquellos que están escritos en el libro de la vida, como nos dice aquí el mismo capítulo 17. Y ahora, hermanos, lo interesante de este capítulo, ¿de qué parte estoy yo? ¿Estaré yo del lado del Cordero? ¿Quiero yo la victoria? Hermanos, es hora de ponernos en las manos de Dios. Es hora, hermanos, de orar más, de estudiar más, y de acomodar nuestra vida a los principios divinos. De lo contrario, hermanos, ¿qué cosa? Vamos a estar entre el bando perdedor. Y el bando perdedor, hermanos, va a ser ¿qué cosa? Totalmente aniquilado, totalmente destruido. No va a quedar absolutamente nada. Y solamente serán ¿qué cosa? Venid, benditos de mi Padre. Y, hermanos, esa hora se aproxima. Esos poderes, hermanos, vuelvo a repetir, podemos interpretarlo de una o de otra manera. Yo me quedo finalmente con el profesor Larrondel. El doctor Larrondel fue 25 años profesor de Apocalipsis de Andrews University, por 25 años seguidos. Este hombre, hermanos, estuvo enseñando solamente Apocalipsis, pero no solamente enseñando y repitiendo. Un hombre que ha investigado, hermanos, y su libro es fabuloso. El libro de él, hermanos, es uno de los que más me encanta, los que más me gusta, porque es un hombre, hermano, con una mente un poquitito más amplia. Los otros autores, hermanos, son más terminantes, dan como que ellos son los intérpretes y dicen esto es así. Y, hermano, cuando no podemos decir que es así porque no está la revelación clara. Y el profesor, el doctor Larrondel, hermano, nos dice en una manera clara, los 5 que han caído, toma a Babilonia, toma a Medo-Persia, toma allí a Grecia, toma a la Roma imperial y toma a la Roma cristiana, o el cuerno pequeño. Los 5 que han caído. La 6ª trompeta, donde aparece, hermanos, allí en el tiempo del fin, es allí, ¿qué cosa? El poder perseguidor de la Francia revolucionaria, la que da la herida de muerte. Y allí, hermanos,
toma eso allí. Y la séptima, hermanos, que va a surgir, es la séptima cabeza, que ha dejado de ser, pero va a volver a surgir. ¿Cuál va a ser? Cuando la herida de muerte del papado sea sanada. Y, hermanos, y no fue sanada con lo que le entregó el Vaticano, Mussolini, ni el Tratado de Letrán. Hermanos, va a ser sanada cuando tome el poder, cuando vuelva a ser ese poder autoritario. Ahora, hermano, ¿qué cosa? Ahora no tiene poder, pero hermano sí está, ¿qué cosa? Conquistando el mundo entero, consiguiendo la admiración y el apoyo, porque cuando llegue el momento, ¿qué cosa? Le van a prestar su apoyo, y al prestarle su apoyo va a agarrar, ¿qué cosa? Va a agarrar fuerza, va a agarrar poder. Ahí, hermano, va a ser la herida de muerte curada. Allí surge, hermano, ¿cómo? ¿Qué cosa? La octava, pero es ¿qué cosa? Es de las 7 que ha vuelto a surgir para aniquilar al pueblo de Dios. Ahora, hay una palabrita allá en el capítulo, el versículo 4. Me interesa, hermanos, aquello, por lo menos a mí me llamó la atención. Versículo 4. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura, estaba vestida de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en las manos un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de la fornicación. Vestida, hermanos, en una manera impresionante, ¿verdad? Con colores reales, con colores realmente distinguidos, púrpura y escarlata. Y algunos hermanos toman estos colores para decir, bueno, aquí está la Roma religiosa, ¿verdad? Es el color que utilizan los papas y los cardenales y todos los obispos, son los colores. No, aquí está identificado. Puede ser, hermano, pero está vestida de una manera muy llamativa. Y ahora de pronto, ¿qué pasa con esta mujercita? ¿Qué pasa con esta mujercita? ¿Qué dice Apocalipsis 17? Se la ve ahora como desnuda. De pronto, hermanos, ahora aparece desnuda. Toma el poder, los gobiernos de toda la tierra la apoyan, se alistan para atacar al pueblo de Dios, cuando Dios interviene en ese momento final de la historia del mundo. Y todos los poderes del mundo se dan cuenta que fueron engañadas por esta mujer, fueron engañadas por esta iglesia. Se les enseñó cosas que no era la verdad. ¿Y qué pasa, hermano? Se levantan contra la mujer. Y allí vamos, hermanos, a la parte final. Dice versículo 16 en adelante, los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Los mismos poderes que van a apoyar aquí a la bestia, que van a apoyar a esa mujer apóstata, que van a apoyar a la Babilonia, a la gran ramera, se van a levantar. ¿Y qué dice? Van a pelear contra ella. La van a dejar sola y la van a dejar desnuda. Toda esa vestimenta que aparece en el versículo 4 ha desaparecido y ahora aparece allí totalmente desnuda. ¿Qué significa, hermano, la desnudez? Ahora es una imaginación mía. Me lleva al Edén. Allí está Adán y Eva. Adán y Eva cometen pecado. Al cometer pecado se les cae el manto de luz y quedan ¿cómo? Quedan desnudos. Aquí, hermanos, debido al pecado, a las abominaciones, al engaño de esta religión apóstata que ha engañado a todos los reyes de la tierra, ha cometido, hermanos, toda clase de pecado, de pronto ahora queda como, hermano, queda desnuda. ¿A causa de qué? A causa de su pecado, sus abominaciones. Y todos los reyes de la tierra se levantan contra ella, la aborrecen y la dejan allí, hermano. ¿Qué cosa dice? Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta Roma religiosa va, ¿qué cosa, hermanos, a hacer? Va a gobernar sobre todos los reyes de la tierra. Finalmente va a recuperar su herida de muerte, va a ser curada, vuelve a agarrar el poder. ¿Para qué? Para hacer lo que hizo toda la vida, atacar a los fieles hijos de Dios, para imponer su autoridad, para querer imponer, ¿qué cosa? Sus creencias que son contra la Biblia, pero querer imponerla. Pero allí, hermanos,
pelean contra el Cordero. ¿Y qué dice, hermanos? El Cordero los vencerá. ¿De qué lado quieres estar tú? ¿Quieres estar al lado del Cordero? ¿Quieres alcanzar la victoria? Es hora, queridos hermanos, que nos alistemos en el ejército del cielo. Si seguimos en forma indiferente, si seguimos, hermanos, dejando que las cosas pasen como vayan, cuando llegue el momento de crisis, vamos a caer. El que mire estar firme, ¿qué cosa dice? Mire que no caiga. Si esperamos que estamos firmes, cuidadito. Y si no estamos firmes, hermanos, vamos a caer. Indefinitivamente, el diablo, hermanos, es más astuto que yo. El diablo es más inteligente que yo. El diablo tiene más experiencia que yo. Y el diablo, hermano, ¿qué cosa? Hizo caer a Moisés, el hombre más manso. Hizo caer a Sansón, el hombre más fuerte. Hizo caer a Salomón, el hombre más sabio. Y el pastor Cabrera no es ni manso, ni es fuerte como Sansón, ni tampoco es inteligente como Salomón. Y pobrecito pastor Cabrera. ¿Entendemos, hermanos? Hermanos, es hora de buscar a Dios. Y buscarle, hermanos, con todo el corazón. El tiempo se acerca. La palabra de Dios nos dice, los acontecimientos finales van a ser ¿cómo, hermano? Muy rápido. La palabra de Dios nos está diciendo, hermano. Nadie pensó que el comunismo iba a caer, hermano, que los muros de Berlín iban a caer de un día para otro. Nadie, jamás, nadie lo soñó. Sí, querían y añoraban y querían que sucediera, pero nadie pensó. Nadie pensó, hermanos, que Mubarak, después de más de 40 años, iba a tener que escaparse de allí, de Egipto, y ahora el pobrecito está allí, hermanos, arriesgando su vida. Nadie pensó que Libia, allí Gaddafi, hermanos, después de 42 años se le iban a dar vuelta las cosas. Nadie pensó en el rey Assad de Siria. También, hermanos, otra familia que por años y años, nadie pensó que se le iba a poner las cosas de color de hormiga, como se dice. Y allí, hermanos, tenemos a Túnez. Hermanos, el mundo está revolucionando en una manera impresionante. Todo el mundo musulmán, hermanos, de pronto ha despertado. Noten, hermanos, allí. Hasta Arabia Saudita, el país, hermanos, más rico del mundo y el país más, digamos, que tiene el petróleo del mundo. Hasta allí, hermanos, lo acallaron a fuerza de tanques y de cosas, hermanos. Pero allí también surgió el movimiento. Y Dios, hermanos, está preparando el mundo musulmán. Porque para mí esa es una incógnita. El Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Y la gran mayoría del mundo son musulmanes, mahometanos. Y no se permite predicar el Evangelio. Pero Dios, hermanos, de una o de otra manera, ¿qué cosa? Dios se la está arreglando. Y en Egipto, hermanos, se va a abrir la democracia. Y Libia, hermanos, yo espero que también Gaddafi que se va a ir. Y espero en esos lugares, hermanos, donde se va a ir cumpliendo la última palabra de Dios. El Evangelio va a penetrar. Se van a poner allí, hermanos, las estaciones de radio de una u otra manera. El mundo va a ser amonestado con la segunda venida de Cristo. Y Cristo, hermanos, está a las puertas. Y va a venir, como dice Jesús, como ladrón en la noche, cuando no lo esperemos. Hermanos, es hora de velar y de orar. Que Dios nos bendiga. Y que sea de nosotros, hermanos, una vida de devoción más profunda. Es mi sincero deseo y oración en esta mañana.